De esas opciones yo escogería muy bueno y a pesar de todo lo que está sucediendo, ¿no? Nosotros, de todas maneras, el año 2022 es un año de recuperación económica, es un año que volvimos a, de alguna manera, una normalidad, por lo menos en los primeros trimestres de este año, superando lo que ocurrió el 2020, que fue la pandemia global. Ahora, ya de cara al cuarto trimestre del año, vemos que hay muchos desafíos económicos, geopolíticos, ambientales, etcétera, y vemos que van a impactar mucho el próximo año, pero en todo caso, 2022 yo todavía lo considero un año bueno porque viene la tendencia de recuperación, ya se ven desafíos que ya tendremos que enfrentar en los próximos trimestres en el 2023. De ninguna manera superado. Lo único que se ha beneficiado el mundo es que ha pasado de una pandemia global a un efecto localizado, digamos. En algunas partes ya se puede llamar de efectos endémicos. Y todavía sentimos una disrupción de la cadena de distribución logística global. Cuando vemos que China, por ejemplo, continúa con bastantes ciudades importantes cerradas, con una limitación de los volúmenes de exportación y de importación en sus puertos, y vemos algunas áreas dentro de nuestro planeta que todavía están siendo afectadas por el COVID. Así que la pandemia tendrá que ser parte, o una pandemia en general, o una disrupción masiva como la que subimos, tiene que ser parte de los planes de negocios de toda compañía de aquí en adelante. Yo creo que son varios factores, pero si tenemos que comentar sobre los principales, definitivamente el aspecto económico. Nosotros tenemos una afectación directa en las primas de nuestro ramo por consecuencia de los volúmenes o valores de intercambio de comercio mundial. Y la situación económica, la inflación, genera varios efectos, pero los más importantes es una recesión acompañada por una ralentización del comercio mundial. Si nosotros tenemos primas que se generan por el movimiento de carga y este movimiento de carga se reduce en sus valores porque el efecto de la inflación provoca que los importadores compren menos, por ejemplo, va a tener un impacto directo en nuestros números, en nuestros resultados. Segundo, el tema geopolítico de todas maneras impactará a nuestra región, aunque ocurre en cualquier parte del planeta, tenemos un comercio mundial globalizado todavía, que cualquier situación en cualquier parte del mundo tiene ramificaciones e impactos en nuestra región también. No solamente lo que estamos viendo lastimosamente en Ucrania, pero se ven ya algunas situaciones que podrían desencadenar en mayores disrupciones de logística. Y por supuesto, temas medioambientales, sociales y de gobierno, el famoso ESG. En cada compañía, en cada nueva aventura económica se deben ahora incluir este tipo de políticas, y estas políticas tienen un efecto directo en los planes de negocio, en la selección de proveedores, en la selección de inversiones. Creo que estos son los tres factores más importantes que van a influir en nuestro segmento el próximo año. Bueno, el crecimiento definitivamente va a tener un gran desafío. Como les comentaba, nuestro ramo crece en función del volumen de primas que se generan por el movimiento de mercaderías. Y ese movimiento de mercaderías tiene varios aspectos. Nosotros podemos tener el mismo volumen de intercambio comercial, pero los valores de esos productos pueden incrementarse o reducirse de manera importante dependiendo de factores como la inflación.
¿Y qué pasa con la inflación? La inflación es entre otras cosas, devaluaciones de las monedas locales. Los importadores, por ejemplo, necesitan más moneda local para comprar los mismos volúmenes de mercadería. Y la inflación tiene un efecto positivo al principio de que llega la inflación, porque lo que hacen los mercados es comprar un poco más, o mejor dicho, pagar un poco más en moneda local por la misma mercadería. Pero muy pronto comienzan a sentirse esos niveles de presión en los valores. Entonces ya no se compran los mismos volúmenes. La misma moneda local compra menos volumen de mercadería por temas de inflación y por temas de evaluación de las monedas. Así que el impacto que vamos a tener, al igual que en cualquier economía familiar, por ejemplo, si los precios suben, el primer mes tal vez se mantiene el tren de gasto, pero hacia el segundo o tercer mes ya no se gasta lo mismo. Van a haber limitaciones y esas limitaciones van a provocar un decrecimiento posible en nuestro sector de mercaderías. También hay que ver que hay ganadores y perdedores en toda situación y esta situación puede verse neutralizada, por ejemplo, con los valores de exportación, donde el efecto es contrario. Los exportadores de los países que enfrentan devaluaciones se ven beneficiados porque reciben sus pagos en moneda dura, principalmente en dólares. Entonces los dólares que reciben generan más moneda local y dependiendo de la balanza comercial de cada país tendremos esas afectaciones. Sí, de igual manera, el primer efecto es que incrementa el valor asegurado. Y nosotros cobramos las primas sobre los valores asegurados. Entonces, una mercadería que ahora paga un flete mayor, que sea en algunos casos, en algunos mercados triplicado, genera un valor asegurable mayor, por tanto, una prima mayor. Pero como les comentaba, ese es un efecto de corto plazo. A mediano y largo plazo, el aumento de los fletes contribuye a un proceso inflacionario, porque ese flete aumentado se traduce en un precio del producto final aumentado también. Entonces los productos importados terminan vendiéndose en los mercados con un precio mayor, por tanto, inflación. Creo que sí va a tener un efecto y aquí un poco es el llamado a que en los planes de negocios, en los planes de acción, etcétera, ya no podemos dejar de planificar para situaciones excepcionales. Entonces, tenemos que estar conscientes de que pueden haber eventos geopolíticos, ojalá no sucedan, pero también no nos imaginamos que en plena época moderna tengamos una invasión de un país a otro con las consecuencias que hemos visto, pero tenemos que estar preparados y planificar con planes de contingencia adecuados para eso. En nuestra región tenemos que sumarle además el tema de inestabilidad social y tenemos algunos gobiernos que en lugar de estabilizar se están destabilizando un poco y se están incrementando esas brechas sociales entre diferentes clases, ¿no? Y eso ha provocado, ya lo hemos visto, ya lo hemos sufrido, pérdidas muy grandes, interrupciones por esas manifestaciones o esos actos de repudio o esos actos de protesta, ¿no? Ahora tenemos que definitivamente incluir en nuestros planes de negocio contingencias para eso. Bueno, es mi opinión que no se están considerando. No se están considerando que vamos a tener un aumento en ciertos tipos de riesgos por cambio climático. Y eso no se está llevando a los procesos de suscripción como deberíamos hacerlo en general. Nosotros ya sabemos y se está comentando muchísimo y hace tiempo ya el incremento de eventos de mayor valor, hundimientos de buques que no sucedía antes, incremento de incendios, incremento de
de mal clima que provoca caída de contenedores al mar. Y no lo estamos incrementando, no lo estamos incluyendo en los procesos de tarificación, pero eso en general. En todo caso, tendríamos que no esperar a que nos suceda para poder reaccionar, pero siempre nos tardamos un poquito en ser proactivos, ¿no? Tiene que suceder antes de nosotros reaccionar. Espero que en la mayoría de casos estemos siendo más proactivos que reactivos. Bueno, un poco que seamos todos conscientes de los ciclos que estamos viviendo, ¿no? Muchas veces cuando vemos una tendencia favorable o una reactivación, ya pensamos que va a ser la nueva norma, pero luego comienzan a haber señales que vuelven a decirnos que van a haber desafíos en el futuro. Yo creo que es un poco eso. Ahora tenemos que aprender a leer mucho lo que viene y prepararnos mucho para los imprevistos. Creo que nuestro ramo es muy afectado y creo que mucho más rápido que otros ramos en términos de impacto en los niveles de siniestralidad, impacto en los volúmenes de prima por volúmenes de comercio internacional, valores inflacionarios, etcétera. Así que creo que debemos comenzar a leer esas señales muy anticipadas y no tardarnos en la reacción, sino prepararnos para ser siempre una oferta a nuestros mercados, ser siempre listo con la capacidad financiera para que nuestros asegurados estén, sean indemnizados o sean puestos al mismo nivel cuando estaban antes de los siniestros. Es nuestra responsabilidad también facilitar el comercio mundial. Entonces, si hay compañías fuertes y seguras, habrá también un comercio, digamos que protegido de estos imprevistos, ¿no?